Hola a todos y bienvenidos al canal. Mi nombre es Alex Trejo, estudiante de la licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional. El día de hoy, gracias a la materia de Economía, voy a hablarles sobre el Producto Interno Bruto, PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza de un país. También se conoce como Producto Bruto Interno, PBI. Antes de profundizar en el tema, hablemos sobre las primeras formulaciones del PIB. Simon Kuznets, de 1901 a 1985, creador del Sistema Estadounidense Unificado de Contabilidad Nacional, había trabajado en la relación entre crecimiento económico y distribución de ingreso. Fue él quien inventó el PIB. Sin embargo, el mismo Kuznets fue siempre muy crítico con la pretensión de medir el bienestar exclusivamente sobre la base del ingreso per cápita derivado del PIB. En un discurso ante el Congreso estadounidense en 1934, advertía que es muy difícil deducir el bienestar de una nación a partir de su renta nacional per cápita. Sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas y tanto economistas como políticos siguieron equiparando prosperidad y crecimiento del PIB per cápita. Así, años más tarde, en su declaración ante el Congreso, amplió sus críticas cuando declaró: hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, entre sus costes y sus beneficios y entre el plazo corto y largo. Los objetivos de más crecimiento deberían especificar de qué y para qué. Kuznets y sus aportaciones en macroeconomía lo llevaron a ganar el premio en Ciencias Económicas en memoria a Alfred Nobel en 1971 por sus labores en el estudio del crecimiento económico. El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos. Es decir, la producción de manzanas, libros, barcos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios de un taxi, un dentista, un abogado o un profesor, entre otros. Hay algunos datos que no se incluyen simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Un ejemplo, los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida. A continuación, hablaremos sobre sus características, las cuales son variables flujo, variables fondo y PIB, producción final y valoración, PIB nominal y PIB real. Empecemos con variables flujo, variables fondo y PIB. El PIB es una magnitud denominada, flujo que contabiliza solamente los bienes producidos o servicios prestados durante la etapa de estudio. El significado de flujo o corriente se contrapone al fondo o stock. El primero se refiere a un periodo, día, semana, mes, año, etc., que, además, debe expresarse de forma clara, si bien en muchos casos ante su difusión y empleo generalizado, dicho periodo puede sobreentenderse. Así, por ejemplo, los ingresos de una persona son una corriente o flujo, ya que hay que explicar el periodo en el que se han obtenido. Por tanto, las corrientes o flujos tienen una clara dimensión temporal. En el lado opuesto están los fondos o stocks que carecen de ella, aunque exista una referencia a un punto del tiempo. El patrimonio de una persona sería un gran ejemplo.
Ahora, hablemos sobre producción final. El PIB mide únicamente la producción final y no la denominada producción intermedia, para evitar así la doble contabilización. Al hacer referencia a bienes y servicios finales, quiere decir que no han de ser tomados en cuenta aquellos bienes elaborados en el periodo para su utilización como materia prima para la fabricación de otros bienes y servicios. Por lo tanto, dentro de bienes y servicios finales se incluyen aquellos producidos en el periodo que, por su propia naturaleza, no se van a integrar en ningún otro proceso de producción, así como aquellos otros bienes que no han llegado a integrarse en el proceso productivo a final del ejercicio aunque estaban destinados a ello. Valoración. PIB nominal y PIB real. El Producto Interno Bruto es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales. Ya que el Producto Interno es un agregado, las unidades de medida contenidas en él son heterogéneas, toneladas, kilovatios hora, etc. Para obtener un valor total, es preciso transformarlos a términos homogéneos, lo que se consigue dando valores monetarios a los distintos bienes y servicios. El Producto Interno es el resultado de una multiplicación en la que participan dos grandes factores. Uno real, formado por las unidades físicas, bienes y servicios. Otro monetario, integrado por sus precios. Así, se concluye que un país aumentaría su Producto Interno en un porcentaje simplemente por haber crecido el nivel general de precios en ese mismo porcentaje. Para evitar las distorsiones que este fenómeno provoca, se recurre al PIB, en términos reales, que no se afecta por las modificaciones en los precios, ya que las unidades físicas se valoran siempre tomando como referencia los precios en un año base. Para hallar el PIB real, se divide el PIB nominal por un índice de precios conocido como deflactor del PIB. PIB nominal. Es el valor a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo, normalmente un año. PIB real. Simplemente es la producción de bienes y servicios valorada a precios constantes. Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del PIB aumenta, es decir, el PIB del año calculado es mayor que el del año anterior. Pero bueno, y a todo esto se preguntarán, ¿cómo se calcula el PIB? Es lo que veremos a continuación. Primero que nada, analicemos los componentes del PIB. La fórmula es C más I más G más XN, donde C es el consumo, o sea, gasto de los hogares en bienes y servicios con la excepción de compras en nueva vivienda. I de inversión, gasto en equipo de capital, existencias y estructuras incluidas las compras de vivienda nueva de hogares. G. Compras de Estado. Gastos de la Administración Central y Local en bienes y servicios. Y por último, XN, que son exportaciones netas. O sea, gastos de los extranjeros en bienes producidos en el interior, las exportaciones, menos el gasto de los residentes interiores en bienes extranjeros, que son importaciones. El PIB se puede calcular por tres métodos: método del gasto, método del valor agregado y método del ingreso. Veremos uno por uno a continuación. Método del gasto.
Es la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo. Luego, la fórmula es PIB es igual al consumo final más formación brutal del capital más exportaciones menos importaciones. Siendo C el consumo, I la inversión, G el gasto público, X las exportaciones y M las importaciones. De esta fórmula vamos despedazando cada dato hasta obtener todos. En esta fórmula podemos ver ceteris paribus, porque cuando disminuye el consumo interno de un país se reduce el PIB, es decir, siempre y cuando los demás se mantenga estable. Lo mismo ocurre cuando disminuye la inversión, el gasto público o las exportaciones. Método del valor agregado. Es la suma del valor agregado bruto que se genera en la producción de los bienes y servicios en un país en un determinado periodo de tiempo. En este caso, la fórmula del Producto Interno Bruto es PIB es igual a VAB más impuestos menos subvenciones, donde VAB hace referencia al valor agregado bruto. Por ejemplo, si una pastelería vende pan, el valor añadido de una barra será su precio menos lo que se haya costado fabricar en la barra, harina, electricidad, etc. Método del ingreso. Es equivalente a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos, trabajo y capital, durante un periodo de tiempo. En este caso, el PIB es igual a remuneración de los asalariados más impuestos menos subvenciones más excedente de explotación. De esta forma, la fórmula del Producto Interno Bruto es PIB igual a RA más EBE más impuestos menos subvenciones, donde RA es la remuneración de asalariados y EBE es el excedente bruto de explotación. A continuación, hablemos un poco sobre el PIB per cápita. El PIB per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el Producto Interior Bruto de dicho territorio entre el número de habitantes. El empleo de la renta per cápita como indicador de riqueza o estabilidad económica de un territorio tiene sentido, porque a través de su cálculo se interrelaciona la renta nacional y los habitantes de este lugar. Su objetivo es obtener un dato que muestre de algún modo el nivel de riqueza o bienestar de este territorio en un momento determinado. Con frecuencia se emplea como medida de comparación entre diferentes países para mostrar las diferencias en cuanto a condiciones económicas. Nuestro tema a continuación es sobre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. La diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto procede de la medición de la producción que hacen ambas magnitudes. Mientras que el PIB cuantifica la producción total llevada a cabo en un país, independiente de la residencia del factor productivo que la genera, en el PNB, por el contrario, solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país a medición. Un claro ejemplo es, si un actor residente en México se desplaza hacia Estados Unidos para hacer una película en este país, este servicio se incluirá en el PIB de Estados Unidos y no en el de México. Por el contrario, se incluirá en el PNB de México, su país de residencia, pero no el de Estados Unidos.